Hola, soy Óscar Ortega y estás escuchando el episodio número 14 de Sumar Palabras con Justicia Social. Hoy estaré hablando con Paulino Brenner. Paulino, que vive en los Estados Unidos, nos contará qué sucede cuando hay un tiroteo en una escuela en este país. Y lo hace desde una vivencia cercana que tuvo lugar en una escuela muy cercana a la suya y con todas las emociones que eso suscita. Antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que este podcast forma parte del proyecto Sumar Palabras, que cuenta con una revista digital para estudiantes y profes de español, un diccionario irónico y este podcast, entre otras cosas. Te animo a que lo conozcas todo en sumarpalabras.com. Y ahora, vamos con Paulino. Antes de nada, quiero presentar a Paulino. Paulino Brenner es argentino y lleva más de 20 años residiendo y trabajando en Estados Unidos. Tiene un máster en aprendizaje y enseñanza de lenguas, de segundas lenguas, otorgado por la Universidad de Minnesota. Enseña español presencial y online a niños y adultos. Es un apasionado por la adquisición de segundas lenguas, las redes sociales y la tecnología, que organiza proyectos para profes como la conferencia L, la conferencia Profesores Online y la conferencia Adquisición en el Aula. Es consocio de didactas.com. También se ha formado como actor y le encanta utilizar la creatividad y la imaginación en sus clases. Es educador certificado de Google de nivel 1 y 2 y, por encima de todo, nunca mejor dicho, es con toda probabilidad el profesor de español más alto que yo conozco, o el profesor en general. Hola, Paulino. Hola Oscar, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí. Bueno, Paulino, vamos a hablar de un tema delicadillo, pero dime, te voy a comenzar preguntando, ¿cómo fue el pasado miércoles? ¿Cómo te fue? Pues Hola, soy Óscar Ortega y estás escuchando el episodio número 14 de Sumar Palabras con Justicia Social. Hoy estaré hablando con Paulino Brenner. Paulino, que vive en los Estados Unidos, nos contará qué sucede cuando hay un tiroteo en una escuela en este país. Y lo hace desde una vivencia cercana que tuvo lugar en una escuela muy cercana a la suya y con todas las emociones que eso suscita. Antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que este podcast forma parte del proyecto Sumar Palabras, que cuenta con una revista digital para estudiantes y profes de español, un diccionario irónico y este podcast, entre otras cosas. Te animo a que lo conozcas todo en sumarpalabras.com. Y ahora, vamos con Paulino. Aquí finaliza este episodio, pero recuerda que tienes más podcasts y más formas de aprender y enseñar español con justicia social en sumarpalabras.com. Te espero allí. Antes de nada, quiero presentar a Paulino. Paulino Brenner es argentino y lleva más de 20 años residiendo y trabajando en Estados Unidos. Tiene un máster en aprendizaje y enseñanza de lenguas, de segundas lenguas, otorgado por la Universidad de Minnesota. Enseña español presencial y online a niños y adultos. Es un apasionado por la adquisición de segundas lenguas, las redes sociales y la tecnología, que organiza proyectos para profes como la conferencia L, la conferencia Profesores Online y la conferencia Adquisición en el Aula. Es consocio de didactas.com. También se ha formado como actor y le encanta utilizar la creatividad y la imaginación en sus clases. Es educador certificado de Google de nivel 1 y 2 y, por encima de todo, nunca mejor dicho, es con toda probabilidad el profesor de español más alto que yo conozco, o el profesor en general, o una de las personas más altas que conozco. En fin. Hola, soy Óscar Ortega y estás escuchando el episodio número 14 de Sumar Palabras con Justicia Social. Hoy estaré hablando con Paulino Brenner. Paulino, que vive en los Estados Unidos, nos contará qué sucede cuando hay un tiroteo en una escuela en este país. Y lo hace desde una vivencia cercana que tuvo lugar en una escuela muy cercana
a la suya y con todas las emociones que eso suscita. Antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que este podcast forma parte del proyecto Sumar Palabras, que cuenta con una revista digital para estudiantes y profes de español, un diccionario irónico y este podcast, entre otras cosas. Te animo a que lo conozcas todo en sumarpalabras.com. Y ahora, vamos con Paulino. Aquí finaliza este episodio, pero recuerda que tienes más podcasts y más formas de aprender y enseñar español con justicia social en sumarpalabras.com. Te espero allí. Antes de nada, quiero presentar a Paulino. Paulino Brenner es argentino y lleva más de 20 años residiendo y trabajando en Estados Unidos. Tiene un máster en aprendizaje y enseñanza de lenguas, de segundas lenguas, otorgado por la Universidad de Minnesota. Enseña español presencial y online a niños y adultos. Es un apasionado por la adquisición de segundas lenguas, las redes sociales y la tecnología. Que organiza proyectos para profes como la conferencia L, la conferencia Profesores Online y la conferencia Adquisición en el Aula. Es consocio de didactas.com. También se ha formado como actor y le encanta utilizar la creatividad y la imaginación en sus clases. Es educador certificado de Google de nivel 1 y 2 y, por encima de todo, nunca mejor dicho, es con toda probabilidad el profesor de español más alto que yo conozco, o el profesor en general, o una de las personas más altas que conozco. En fin. Sí, como dijiste, es un tema delicado. Vamos a hablar del miércoles 27 de agosto. Y yo sé que a todos los que escuchan podcast, usualmente las personas en el podcast dicen, escucha todo mi podcast, pero voy a, como dijiste, es una información un poco delicada. No, si las personas buscan noticias sobre el miércoles 27 de agosto de Minneapolis, van a ver de qué se trata. Entonces, tienen dos opciones. Pueden parar ahora, buscar de qué se trata la noticia si no lo saben y decidir si continúan escuchando o no. No voy a mencionar nada gráfico, pero sí es un tema un poco delicado. Así que la advertencia está hecha. ¿Ok? Bueno, creo que me acabas de boicotear el podcast. Espero que la gente no se vaya. No, no tiene por qué ser. Es un tema delicado, es verdad. Pero para eso lo vamos a tratar con respeto, pero con tranquilidad. También me gustaría aclarar, para no estar en el medio de en algún momento que salga algo un poco político. Obviamente que como educador no podría decir que soy apolítico. Toda la educación, en cierta forma, es hacer política. Sí. Pero sí que no voy a entrar en ningún análisis político profundo, sino que más que nada me voy a concentrar en la experiencia de un profesor en torno a este evento. Pues como muchos sabrán, acabo de hacer la advertencia que paren y lo busquen, noticias sobre el 27 de agosto en Minneapolis, Minnesota, que es donde vivo. Ocurrió un hecho que realmente llegó y conmovió no solamente a todos Estados Unidos, pero por lo que los comentarios que tengo de profesores de diferentes partes del mundo, también ha llegado a diferentes partes del mundo. Y que, pero que sigue siendo un tema que creo que afecta más a los profesores de Estados Unidos, ya sea que les pase directamente o no. Estamos hablando de un tiroteo masivo que ocurrió en una escuela y no solamente como institución de educación, pero también está conectada a una iglesia. Es una escuela católica y en realidad el tiroteo en sí ocurrió en la parte de la iglesia de la escuela, donde los estudiantes estaban teniendo un servicio o una misa antes del comienzo de clases. Esto fue durante la primera semana de clases.
No es mi escuela, no es la escuela donde yo trabajo, pero esta escuela está en el mismo barrio, a unas 2 o 3 cuadras. Muy cerquita, sí. Entonces, muy cerca. Y entonces, esto es algo que muchos educadores en Estados Unidos pensamos, esto no me va a ocurrir a mí, pero sabemos que puede ocurrir en cualquier lugar o en cualquier momento. Y esta es una situación en la cual un poco, por lo menos lo más cercano que he tenido a este tipo de situación, que es que lamentablemente se ha estado volviendo muy común en Estados Unidos. Entonces, te cuento un poco cómo lo viví yo ese día. Nosotros, acá cada distrito de Estados Unidos tiene una fecha de comienzo diferente. En este caso, esta escuela que es privada, ya había comenzado las clases, era su primera semana y como en una escuela religiosa estaba teniendo ese servicio. Yo trabajo en una escuela pública y la semana del 27 de agosto todavía era una semana de preparación, donde los profesores tenemos reuniones, preparamos nuestras clases, pero preparamos nuestros salones, nuestros currículums, nuestros planes de clases, etcétera. Pero las clases en sí comienzan el 2 de septiembre. Para los que están escuchando este podcast, pues ya comenzaron. Pero es decir, que todavía nosotros no estábamos con estudiantes. Y como por contrato, por contrato gremial, o sea, el contrato acordado por el gremio, a los profesores en mi distrito nos corresponde tener 2 días y medio completamente para trabajar en nuestro salón, trabajar en nuestras unidades, preparación, etcétera. Es decir, que no puede haber reuniones en ese tiempo. Y esto lo comento porque, por lo menos en mi escuela, tenemos un poco de flexibilidad. Hay cosas que tenemos que hacer en la clase, en el salón, pero otras no. Entonces, algunas escuelas te permiten un poco de flexibilidad, de ir un poco antes y un poco después. Usualmente nuestro horario es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y ese día, como era flexible, yo decidí comenzar en mi casa haciendo algunas cosas en la computadora y después salir a la escuela. En ese alrededor de las 9, recibo un mensaje del grupo de mensajes de texto de los profesores de idiomas de la escuela, que una de las profesoras había llevado a arreglar su coche en un taller mecánico de la zona y la zona estaba completamente cubierta de autos de policía y no sé cómo recibió yo la información, pero nos contó que hubo un tiroteo. Y es todo lo que sabíamos hasta el momento. Entonces yo esperé un poco antes de salir. A los pocos minutos recibo un mensaje de la directora, un correo electrónico, diciendo que estamos en el modo lockout. El modo lockout es, se cierran las puertas de la escuela y nadie puede entrar, nadie puede salir. Lo mismo se hace con las puertas de las clases. Nadie puede entrar, nadie puede salir cuando tenemos estudiantes. Yo no estaba en la escuela, obviamente. Pero bueno, entonces yo Sí. sabía que estaba ese modo y yo no debía ir a la escuela en ese momento. Disculpa, Paulino, ¿esto ocurre porque tu escuela estaba cerca de donde se produjo el tiroteo o es algo que ocurre en todas las escuelas del distrito? ¿O cómo es? Es algo bastante normal que cuando ocurre en una escuela, la comunicación de seguridad se lleva a nivel distrito. Y no solamente en la escuela, pero en muchos lugares públicos también hicieron lo mismo. Entonces, yo no sé si el mensaje fue a todas las escuelas del distrito, pero sí, obviamente, la mía que estaba muy cerca del lugar.
Como el ataque fue a una escuela, estoy casi seguro que el mensaje se envió a todas las escuelas a modo de prevención. Claro. También sé que fue a otros lugares, por ejemplo, como anécdota, yo tengo un amigo que justo está haciendo una obra de teatro en diferentes parques, y los parques usualmente tienen edificios públicos y tuvieron que cancelar su presentación porque también en ese parque hubo, que está más o menos cerca del lugar, hubo un pedido de cerrar las puertas, que no se puede entrar y salir. Sí, las escuelas, obviamente que hay todo un sistema de seguridad y que está en comunicación con la policía, con el sistema de seguridad del distrito, y ellos tienen sus protocolos de qué hacer, y usualmente son protocolos bastante conservadores, o sea, que se tiende a ir un poco más quizás de lo necesario como prevención. En este caso no había estudiantes en la escuela. Pero los protocolos están pensados con estudiantes en la escuela, entonces son un poco más estrictos, digamos, o que van más allá de lo que sería normal, digamos, quizás con adultos. Entonces el protocolo se cumple igual. Pero el tema es que, bueno, el primer email nos dice que la escuela estaba cerrada, no se podían ni entrar ni salir. A los 30 minutos nos vuelve a comunicar lo mismo, que todavía no se podía entrar y salir, aunque ya, eso cerca de las 10 de la mañana, aunque ya había información, que en ese momento la información era, habían capturado a la persona que hizo el tiroteo, todavía estaba el sistema de lockout, de encierro de puertas cerradas en marcha. Y incluso también en un email mencionaba que el FBI estaba utilizando nuestro estacionamiento como lugar de reunificación, donde los padres se podían reunificar con los chicos que estaban saliendo de la escuela. Eso te da una idea de lo cerca que está mi escuela del lugar que ocurrió. Y también ese me comentaba que a todos los profesores que no estamos en la escuela, entre ellos yo, que no debíamos ir, que trabajemos de nuestra casa durante ese día. Así que, y bueno, eso en el medio de, obviamente que todos estamos chequeando las redes sociales, las noticias. Hoy en día, ese tipo de información y mucha, eso es una cosa que me asombró, que mucha información empieza a surgir por diferentes medios en qué es lo que estaba pasando. Y bueno, al final sabemos que hubo 2 niños que perdieron su vida en este evento, y no me acuerdo si fue entre 15 y 17 heridos. Y la persona que decidió hacer este acto fatal no estaba aparentemente relacionada con la escuela en sí, sino que era por otros temas, posiblemente de salud mental, posiblemente de otra situación. Eso todavía se está investigando, aunque en lo que ya hay en los medios como reporte oficial, hay varios videos de diarios que escribió esta persona, y también videos donde muestra las armas, que tiene escrituras con mensajes de odio. Entonces, es un poco alarmante, no solamente que haya ocurrido esto, pero que ya venía de alguna forma anunciándolo, y eso es algo bueno, que podríamos hablar, pero es un poco lo que está pasando con el sistema acá, que aún así con esos mensajes públicos y explícitos,
todavía ocurren estas cosas, que no hay un mecanismo de acción en el medio. Sí, realmente, perdona. No, dime. No, que realmente estaba pensando que claro, hoy en día hay tantos mensajes de odio o en las redes sociales, de odio visceral, amenazante, agresivo, en las redes sociales sobre todo, que te imagino que debe ser imposible filtrar eso y decir, no, pero esto es real. Bueno, igual tiene sus métodos la policía, no lo sé. Pero tiene que ser como mínimo complicado, ¿no? Porque está lleno el mundo de ese tipo de mensajes. Es complicado en general. En este caso en particular, no era solamente mensajes de odio en general, eran mensajes de odio bastante explícitos a la religión católica, el presidente, que estaban y eran escritos en las armas. O sea que parte de la evidencia es videos de las armas que iba a utilizar con mensajes en las armas, escritos en las armas. Entonces, bueno, un poco la situación del miércoles, si bien es difícil elegir la frase, ¿no? Porque alguien diría que tuve la suerte de no haber estado en la escuela, porque si bien en mi escuela, más allá de la situación dramática de estar encerrado, saber que estaba ocurriendo algo cerca, más o menos está la seguridad de que, bueno, la escuela se cierra, o sea, no se puede, las puertas están trabadas, por ejemplo, necesitas utilizar tu identificación para entrar. En ese sentido, tenemos una identificación de la escuela que es la que utilizamos para poder entrar. No tenemos llaves normales. Entonces, en ese sentido, las personas estaban seguras. Pero aún así, dentro de la zona donde estaba la persona que hizo el tiroteo y en una situación donde la información viene tan rápida, puede haber confusión y uno no sabe si la persona todavía está activa, si está en la zona o no. Entonces digo que no sé si puedo utilizar la palabra, la expresión, tuve la suerte de estar en casa, pero las decisiones que tomé ese día me dieron a que no estaba en la escuela, que me imagino que la emoción era mucho más alta, porque, bueno, yo sentí la emoción aún estando desde casa y pensando en mis compañeros que estaban en la escuela. Y un poco lo que comentaba al principio, que es una situación de que muchos piensan, a mí no me va a pasar, aunque sabemos que puede pasar. Y cuando digo sabemos, me refiero a personas, profesores de Estados Unidos, que viven en Estados Unidos. Puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento. Paulino, bueno, la gente que nos está escuchando y no lo sabe, tú y yo nos conocemos desde hace unos poquitos años. Igual no tan poquitos, pero bueno. Y siempre que hemos rozado este tema de los tiroteos en escuelas en Estados Unidos, sabiendo que tú trabajas en una o has trabajado en varias, siempre te echabas un poco para atrás de hablar con ese tema porque, claro, da cierta cosa. A mí no, porque no estoy acostumbrado a ese tema, no lo veo como algo cercano. Aquí en España no ocurren ese tipo de cosas, al menos no es normal. Pero al mismo tiempo, como tú decías, uno no se espera nunca que le vaya a pasar ahí cerquita, en el colegio de al lado, literalmente. Pero ocurre. Al final, si tienes un poquito de, vamos a decir, mala suerte, por llamarlo de alguna forma, te puede ocurrir que te toque al lado o en la propia escuela. ¿Qué llegas a pensar en ese momento? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo ahí al lado? Muchas veces en general pensamos en, a mí no me va a pasar, decimos, son cosas que pasan y cuando realmente algo tan cercano ocurre,
creo que tenemos esa historia grabada en la cabeza que es un poco choqueante y algo con mucha emoción, porque tenemos que tener en cuenta que si bien yo trabajo en una escuela secundaria, que dicho sea de paso, la escuela donde ocurrió el hecho es una escuela de kinder, de preescolar, hasta 8º grado, que es el año anterior al primer año de la escuela secundaria. Y muchas veces tenemos estudiantes de esa escuela que vienen, o sea, que continúan su educación en nuestra escuela. Wow. Entonces, yo de por seguro que he tenido estudiantes que han estudiado en esa escuela, que se llama Anunciación, o que quizás a lo mejor tienen hermanos. Y como esas situaciones que uno piensa que a uno no le va a pasar, es más chocante un poco la emoción, porque no hay nada que te prepare para no es una emoción, es una serie o conjunto de emociones que no, para lo cual no estamos preparados. O sea, hemos visto las noticias, es más, hemos visto tanto las noticias que estamos un poco Anestesiados. anestesiados, sí, anestesiados. Entonces, creo que un poco después de esa anestesia, al tener esta situación, las emociones son más fuertes y confusas, ¿no? Porque no es algo, no es algo más esperado o algo quizás para los cuales estamos más preparados por la vida, como la muerte de un familiar, que es muy doloroso, pero digamos, parte de la vida, o Sí. la pérdida de un trabajo, no sé, no es lo mismo, ¿verdad? Pero son cosas que decimos, ok, nos pueden pasar y son dolorosas, pero seguimos los pasos. Y acá es como que dentro de todo el conjunto de sentimientos está el de impotencia y el de no saber qué hacer, el de no tener una guía, a pesar de que en la escuela, y esto está conectado con lo que ocurrió luego jueves y viernes, nos dan guías de qué hacer. ¿No? Pero claro, yo estoy preparado para enseñar mis clases de español con 25 años de experiencia. Aunque no sé quién va a estar en la clase, yo puedo entrar y estoy preparado para dar mis clases porque tengo la capacidad, la educación, la experiencia para hacerlo. ¿Qué me puede haber preparado para esta situación? Pues nada. Un manual, no, desde luego. No. Y si bien en mi escuela se habla bastante abiertamente de los diferentes problemas que pueden tener los estudiantes, incluyendo de salud mental, en general relacionamos, bueno, los problemas de salud mentales que pueden traer los estudiantes, muchos de ellos conectados con el COVID. O sea, muchos de ellos conectados con toda una situación de falta de socialización, de estar encierro en la casa, que han afectado a los problemas que ya pueden haber tenido o han creado nuevos problemas. Pero esto es, ¡pum!, de repente, como un diluvio. Todo llega al mismo tiempo. Y un poco para dar, para contar un poco más de cómo continuó la situación, porque bueno, nosotros estábamos en preparación, pero el nuestro jueves teníamos lo que era la noche de bienvenida, que en mi escuela son como dos eventos en uno, básicamente. Uno es la orientación a los estudiantes del 9º grado, donde se les da la bienvenida,
se les enseña dónde van a tener sus clases, les dan su casillero con su candado y su horario, etcétera, etcétera. Y seguido a eso, después hay un evento grande donde pueden venir todos los estudiantes y es como una feria en realidad, pero una feria educativa. Los estudiantes también recogen sus horarios, hay mesas con los diferentes clubes de la escuela para promoverlos. También están los trabajadores sociales para hablar de algún servicio que necesiten, etcétera, etcétera. Y básicamente ese jueves en la mañana, cuando nos reunimos con todos los profesores, si bien nuestra directora es muy... eh, trató el tema con mucho tacto y también pensando no solamente en los estudiantes, pero también en nosotros. En general, la profesora y en mi escuela en particular, está todo muy humanizado y se tiene en cuenta, digamos, que los profesores también podemos tener problemas. Entonces dijo, bueno, si alguien necesita su espacio, lo que sea, no dude en pedirlo y entre todos vamos a llenar los espacios necesarios. Nos mandó un email con un enlace a un artículo de cómo hablar con los estudiantes si es necesario, pero el show debe seguir. No se modificó, digamos, el evento de la tarde. Muchas escuelas elementales tenían el mismo evento o similar el día anterior, el miércoles, que esos sí fueron cancelados. Y algo que nos comentaba la directora, que era posible que la asistencia a nuestro evento quizás va a ser menor o más tardía, porque usualmente los padres van a los eventos de sus chicos más chicos y van con los hermanos y todo eso. Pero como es escuela secundaria, en nuestro evento usualmente los estudiantes vienen solos. Y como apoyo, además de ese enlace y de darnos poner a nuestra disposición el que si necesitamos algo, hablar con ellos, etcétera, etcétera, ya a nivel sistemático, y esto no por este evento en particular, pero en general, tenemos los profesores, tenemos una línea de ayuda, que es como una enfermera, pero en general más para los problemas de salud mental. También tenemos una línea de teléfono para hablar con una enfermera, pero en este caso es más para los temas de salud mental, entonces es algo que también podríamos utilizar si lo necesitáramos. Paulina, ¿estabas contando todo este, cómo le llamado, noche de bienvenida? Sí, en inglés es Welcome Night, noche de bienvenida. Y a mí me suena mucho a las películas americanas donde efectivamente ves ese tipo de ambiente, todo muy alegre, muy descontraído, bueno, muy de escuela, está guay, que casi me da envidia ese ambiente. Pero claro, tú estás contando que eso fue el día después del tiroteo. Y entre otras cosas, bueno, vuestra directora decía eso, el show debe continuar. Pero claro, eso es más fácil decir que hacer. ¿Cómo es el ambiente, por un lado, de los profes cuando llegáis ahí, cuando tenéis que estar, cuando veis a la gente e intentar pasarlo bien? Me imagino que habría un buen ambiente porque al final, bueno, este tipo de noticias tiene un fin. Como tú decías antes, estamos anestesiados, por muy cercano que sea. Pero ¿cómo se comió esa noticia durante esa noche de bienvenida? En realidad, a menos que alguien lo haya hecho en forma individual o con alguna familia, no, no se hablaba del tema. Es más, durante la orientación antes de ese evento a los profesores, o creo que quizás fue el viernes que hablamos de esto, que con los estudiantes
no deberíamos, a menos que surja, ¿no? Y obviamente contener a los estudiantes emocionalmente, ese tipo de cosas, pero no deberíamos reabrir el tema, porque lo que suele ocurrir es que cada profesor quiere conectarse con los estudiantes y Claro. contenerlos emocionalmente, pero los estudiantes en mi escuela tienen 6 clases cada día. Entonces, cuando eso ocurre, que cada profesor quiere contener emocionalmente a los estudiantes por algún tema, lo que puede ocurrir es que uno como que reabre la herida 6 veces durante el día. Entonces nos dijeron, a menos que algo surja, algo específico surja, una pregunta o alguien está pidiendo ayuda, lo que sea, la idea no es no hacer eso, excepto en las clases de estudios sociales. En Ah, inglés se llaman social studies. ujú. Y esos profesores, no es que son los únicos, pero sí o sí, esos profesores ya tienen una, un desarrollo profesional y una educación relacionada a cómo abarcar temas difíciles, porque, por ejemplo, ellos tratan temas de la historia, eventos actuales, y ya tienen un marco para abordar esos tipos de temas y sobre todo si son difíciles. Entonces, la escuela y la administración nos pide de que no tomemos o hablemos del tema en cada clase, porque si algo surge o el entorno en el que se va a utilizar para hablar va a ser esas clases, los profesores de social studies o estudios sociales, que son profesores de historia, profesores de geografía, profesores de psicología también, hay clases de psicología. Y entonces son ellos los que van a tratar el tema si es que surge, en lugar de pasarlo en cada clase. Y durante el evento no se habló, el evento en sí, eh, la verdad que no noté mucha diferencia a años anteriores. Ujú. Eh, no es, no es un evento que haya algo de, por ejemplo, no es que hay música y bailes y qué sé yo, no, sí, es un poco festivo en el sentido de que es la primera vez que los chicos regresan a la escuela del verano, muchos no se han visto durante el verano y esos reencuentros, es más, vi ejemplos de esos reencuentros, son bastante alegres, ¿no? Como que, Sí. ay, no te vi en todo el verano y esos reencuentros. Ahora, el próximo viernes, el viernes 5 de septiembre, sí tenemos en mi escuela algo que se llama Pep Fest. Pep Fest. Y el Pep Fest ¿Qué es es como un, eso, por favor? ra, ra, ra. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, es es como una fiesta de bienvenida, donde, que hay varias durante el año, pero esta es la primera, es como dentro de ya el horario de clase, todos los estudiantes se juntan y hay música, y hay porras, y hay gritos. Y en el primer Pep Fest de este año, de cada año, cada grupo de profesores se presenta. Entonces se dice, ahí vienen los profesores de ciencia, ahí vienen los profesores de matemáticas. Y bueno, hay música y sí, tiene como un clima festivo. Es parte de lo que es generar comunidad y orgullo de la escuela y como festejo del comienzo del año. ¿Y qué prevés para ese viernes? Porque está lo suficientemente cerca como para tener todo muy reciente, pero lo suficientemente lejos como para no cortarte ni un poco. Sí, y eso está un poco, esa pregunta está un poco conectada a lo que a mí me hace un poco reflexionar, conectado con el tema de que el show debe seguir. Sí. Quizás un poco también ya estamos acostumbrados a que, así como estamos anestesiados de lo que escuchamos de otros lugares, también estamos un poco acostumbrados de que, ok, ocurrió,
hubo varios eventos relacionados como vigilias, servicios, historias de las personas en la televisión, en las redes sociales, y seguimos. Ahora sigue el tema de la escuela, entonces la verdad que no preveo muchos cambios o diferencias a lo que va a ocurrir el viernes. Parte, como decís, ya pasó más de una semana o va a pasar más de una semana, y también como parte de continuar con la rutina, un poco la contención emocional viene por parte de la rutina, y eso es una de de los consejos de los cuales nos hablaba la administración, de eh, inmediatamente volver a las rutinas, y eso como que contiene emocionalmente a los estudiantes. Y bueno, nos dieron bastantes consejos sobre eso, o algunos consejos. Usualmente en la forma de, aquí tienen un enlace para un artículo que puedan leer en su tiempo, ¿no? Pero bueno, este evento es parte de la rutina de la escuela, es parte de la vida de la escuela. Entonces, como que eh, un poco se transforma en volvemos a la realidad nuestra rutina, para contener un poco emocionalmente a los que lo necesiten. Paulino, antes de comenzar a hablar contigo, estaba asegurándome de conocer las cifras, porque no las conocía bien, sobre cuántos de estos sucesos, cómo de común son estos sucesos, no en Estados Unidos, que ya sabemos que es, bueno, relativamente común, relativamente porque al final es un país muy grande, con muchos habitantes, etcétera, claro, sino en Europa. Estaba comparando en Europa. Y en Europa es muy raro, extremadamente raro. Quiero decir, no sé cuándo fue, de hecho no tengo conciencia de cuándo fue el último tiroteo, y eso que sé que si no fue este año fue el anterior. Pero estoy hablando de hecho de uno por año en toda Europa, más o menos. A ti, que no eres un analista ni social, ni político, ni nada, sé que eres un profesor cualificado, con experiencia, con muchos años viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué crees que esto es más normal en Estados Unidos? Es tan normal en Estados Unidos. Pues, ok, aquí entramos en terrenos turbios. Pero, como dije al principio, sin un análisis político profundo, hay varias cosas. Primero que tenemos el país en general, dentro de lo que es el derecho a la libertad, a la expresión, está la idea de poseer armas como un derecho muy fuerte, como parte de mi defensa. Y tan fuerte está esto que hay, ¿no es cierto?, lobbies, hay las compañías de armas realmente están muy metidas con los políticos, y los cambios, aún los más pequeños, son los más difíciles. Entonces, el problema de la facilidad al acceso de armas es notable y muy, muy difícil de cambiar. Y yo hace 25 años que estoy acá, y aún en los 25 años he notado cómo ha ido cambiando lo que es la comunicación, los mensajes de políticos y de celebridades, etcétera, de enfrentamiento, o sea, adversarios políticos, adversarios de otro tipo, donde antes, si bien había diferencias de ideas y se expresaban,
esos mensajes lamentablemente han pasado a ser más y más con contenido de odio, con contenido de incluso llamado a la acción. Incluso llamado a la acción sobre el adversario, como a esta persona hay que arrestarla, a esta persona hay que ponerla en la cárcel, ese tipo de cosas. Como un llamado a la acción, pero no de marketing, sino un llamado a la acción de lo que puedo hacer para sacar de lado, de camino, al adversario político o adversario de otro tipo. Entonces yo creo que eso también es como que se va normalizando, eso de que no me gusta algo, en lugar de evitarlo, cambiar de forma de pensar, puedo ir al enfrentamiento fácilmente. Y en este caso, con el acceso tan fácil a las armas, esa, la escalación a llegar a utilizar las armas también se produce bastante fácilmente. O sea, acá estamos hablando de un tiroteo masivo que incluye a niños, es una persona atacando, pero obviamente que hay otro tipo de enfrentamientos entre, no sé, Sí, claro. dos GAN o bandas, ¿no? Que se enfrentan o lo que sea, discusiones. Y una de las cosas que siempre reflexiono es que por qué seguimos sin poder llegar a mover la balanza un poco, porque obviamente cada vez que ocurre algo como esto, los políticos que están en contra de las armas y las personas siempre denuncian, hay que hacer algo sobre las armas y esto que lo otro. Ahora el gobernador de Minnesota va a hacer una sesión especial de la legislatura para hablar del tema de las armas, pero movimientos con respecto a eso es muy difícil. Y la otra que, si bien en algunos lugares hay un poco más de seguridad, no conozco en Minnesota si hay alguna escuela que tenga los detectores de metales, los detectores de metálicos en escuelas, pero sí hay en Estados Unidos escuelas donde los estudiantes tienen que pasar por un detector de metales para entrar a una escuela, o sea, no es el aeropuerto. Sí. No, flipando. Entonces, sabemos que hay un poco esa vulnerabilidad. Y la retórica, la comunicación, el discurso de odio en general es cada vez más abierto, público, explícito y un poco se está perdiendo la formación de, no digamos respeto, por lo menos el control de los espacios públicos, del espacio del otro también. Creo que está, bueno, relacionado con, no vamos a nombrar, pero con algunos personajes políticos, pero en general creo que también el tema de las redes sociales que también a veces facilitan lo que es la expresión la expresión de odio sin ninguna consecuencia, digamos. Todo el tiempo estamos viendo cosas en las redes sociales de personas de todas las edades que no dirían en frente de otra persona. La verdad es que es preocupante y ya no solo en Estados Unidos. Esto ocurre en España, por ejemplo, que hasta hace nada era un lugar, no voy a decir el paraíso, pero bueno, era un lugar donde el colectivo LGTBI estaba cómodo
muy cómodo y con muchos derechos. Y hoy en día, gracias a esos discursos de odio que vienen de determinadas personas y de determinados políticos, pues está comenzando a dar pasitos atrás. Afortunadamente todavía no demasiado grandes, pero bueno, digamos que no es fácil. Digo este colectivo, pero hay muchos otros colectivos pequeños o menores que están en la misma situación y por culpa de ese discurso de odio. No te voy a preguntar cómo solucionemos esto, porque no estamos aquí para eso, y porque tampoco lo sabremos. Pero lo que sí que te voy a preguntar es, o te voy a pedir es, si tienes alguna recomendación relacionada con lo que estamos hablando para la gente que nos está escuchando. Pues toda esta situación me hizo plantear un poco más, ¿no?, mi rol como profesor, y como dije al comienzo, no que soy apolítico. La educación, ser educador es hacer política, ¿no? Traer ideas, ayudar ideas, pero me hizo un poco replantear más mi función y mi relación con los estudiantes. Y creo que, digamos, yo estoy compartiendo esto contigo y quizás debería haberlo aclarado al comienzo, que mencionaste que, bueno, hace tiempo que venimos creando una amistad online. Tuvimos la suerte de conocernos en persona hace un par de años, y un poco este podcast es un poco de terapia, pero porque, bueno, me siento cómodo haciéndolo con vos, y quizás no lo podría hacer con otra persona, pero más que una recomendación, sería como un llamado a pensar en nuestro lugar como educador. Y bueno, algunos trabajamos en instituciones y tenemos un cierto alcance a la población, sobre todo juvenil, pero otras personas de otros ámbitos también tenemos cierta influencia, ¿no?, desde lo que hacemos, de lo que publicamos. Y el llamado a la acción sería de reflexionar un poco sobre nuestro lugar, nuestra conexión, nuestro lugar de influencia, nuestro lugar de privilegio, y tratar poco a poco de ir viendo cuáles y cómo transmitir mensajes que vayan un poco remendando esta situación a partir de, sobre todo del ámbito de la educación de idiomas, de la competencia intercultural, de la empatía hacia el otro. Y el otro puede ser mi vecino con el cual no compartimos ideas. Exacto. O puede ser la persona de otro país que tiene ideas diferentes. Entonces, mi escuela en general es de bachillerato internacional, y el marco en sí, por lo menos teóricamente, tiene esa idea de ayudar a que nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos globales con competencia internacional, y todo muy lindo en papeles, y en general tratamos de hacerlo, ¿no? Pero como que este año, y cada año también, estoy trabajando en cómo lograr ese trabajo de transformación, de conocimiento, de reconocimiento, de empatía hacia el otro a través de la conexión o la competencia intercultural. Creo que me voy a coger tus palabras, porque al fin y al cabo esa explicación que acabas, o esta recomendación que acabas de dar ahora, es lo que ha hecho o lo que hizo que naciese Sumar Palabras, entre otras cosas. Paulino, nos vamos a despedir, pero la gente que te quiera conocer un poco más, que quiera hablar contigo, ¿dónde puede encontrarte? Si quieres que te encuentren, claro. Que me encuentren. Paulino Brenner con una sola N. Paulino Brenner
Con este nombre y apellido junto pueden encontrarme en LinkedIn, Instagram, Facebook y X. En X. Muy bien. Paulino, muchas gracias. De verdad te lo agradezco enormemente. Hemos tardado en hacer este episodio, pero al final ha valido la pena porque, bueno, infelizmente ha valido la pena, por otra parte. Gracias a ti por el espacio. Seguimos hablando. Hasta luego. Chao. Aquí finaliza este episodio, pero recuerda que tienes más podcasts y más formas de aprender y enseñar español con justicia social en sumarpalabras.com. Te espero allí.